Eso desaparece todo lo que son medidas de tiempo. Ya no existirán los minutos ni los segundos. Cuando levantemos las copitas se van a ir los chicos, ¿no es cierto? ¿O se pueden ir ya? ¿Ya se van? Como dice el, ¿cómo se llama? Chaparrón Bonaparte. ¿Ya se van? ¿Conocen a Chaparrón Bonaparte? Y entonces un hombre me dijo, yo te voy a decir cuánto dura la eternidad, a ver si vos te haces una idea. Escuché en una oportunidad un hombre que quería darnos una idea. Imagínate la cordillera de los Andes toda de acero, pero acero macizo. Oh, dije yo, cuánto metal. Suponete que fuera toda de acero macizo la cordillera de los Andes y todos los años un pajarito viniera una vez al año un pajarito a rascar con su pata la cima de la cordillera. Una vez al año viene por un rato el pajarito, rasca y se va. Cuando ese pajarito haya hecho polvo toda la cordillera de los Andes, entonces pasó un día de la eternidad. Hoy ahí sí que la cabeza ya me empezó a arder y me salía humo. Y a sacar cálculos con un pajarito, ¿cuánto puede moler de la cordillera? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a un pajarito, supóngase un gorrión, moler la cordillera de los Andes si ella fuera de acero macizo? Bueno, para que nuestra mente se abra a algo que es incomprensible. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos como límites por causa del lugar en el que vivimos con los límites que Dios nos puso? Por ejemplo, el límite del tiempo. Otro es el límite del espacio. ¿Dónde está usted ahora? Acá. Y si yo le digo, ¿por qué no se va también a su casa? Se queda aquí, pero váyase a su casa a ver cómo están las cosas por allá. Bueno, no puedo estar en dos lugares a la vez. ¿Alguna vez escucharon esas quejas así? Sobre todo de las madres cuando uno le pide algo y dicen, ¿qué te crees? ¿Que puedo estar en tantos lugares a la vez? Estoy lavando, estoy planchando, Y los hijos también se quejan, ¿no? Estoy haciendo la tarea, ¿querés que vaya a comprar? No puedo estar en dos lugares a la vez. Son límites, no podemos estar en dos lugares a la vez. Y si le digo en 10 lugares a la vez, bueno, parece loco. Pero son límites que no tienen nada que ver con Dios. Son límites nuestros. ¿Dios puede estar en todo lugar? Es algo que uno, por fe y por revelación, porque Él lo dice, uno lo acepta. Dios está en todo lugar y nada puede encerrarlo, ni siquiera el universo. Los cielos, ni los cielos de los cielos lo pueden limitar. Puede estar en todo lugar. Dios sabe lo que pasa en ese lugar más amplio que el universo, que es su casa. Todos los rincones de su casa, que son más amplios que el universo mismo, sabe lo que está pasando, cuántos ángeles tiene en su ejército y cuántos somos nosotros. Sabe que dice que sabe cuántos pelos hay en la cabeza de cada uno. Oh. Y una vez me dijo un hombre, dice, con usted no es difícil. Capaz que le digo al Franco cuántos pelos tengo en la cabeza y me los cuenta desde ahí. Pero no hay límites en el Señor, como sí los hay en nosotros. Entonces, cuando uno imagina la eternidad, por ejemplo, imagine la eternidad, uno podría tener un destino horrible por la eternidad si no hubiese venido Jesús a padecer en la cruz a manos de la humanidad, a manos de nosotros mismos. Los beneficiarios de ese boleto a la eternidad fuimos los que destrozamos su cuerpo y derramamos su sangre. La humanidad no los recibió cuando lo que Él traía era el boleto hacia la eternidad. Por eso cuando nosotros participamos de la cena del Señor, tenemos que abrir la cabeza lo más que se pueda para entender ese favor, ¿sí? Y bueno, y después que el Espíritu Santo complete
esto. Ahora, hemos estado meditando acerca de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios, pero bien cerca de Él. Uno puede estar, Él está aquí, ¿no es cierto? Y nosotros podemos estar lejos de Él de todas maneras. Nos ha estado enseñando el Señor en su palabra, a través de algunos principios, cómo estar más en intimidad cerca de Dios. Y como hemos estado utilizando el símbolo del tabernáculo, voy a hacer una introducción rápida, porque el símbolo del tabernáculo es el símbolo del encuentro con Dios en distintos niveles. Uno puede encontrarse con Dios de manera superficial. Hay quienes dicen, yo me encomiendo a Dios todos los días. ¿Escucharon alguna vez a gente que dice así? Cuando uno va y le anima y le dice, mira, confía en Dios porque ve que tiene miedo o algo así. Y la persona le dice, bueno, pues si yo me encomiendo a Dios todos los días. Y uno descubre que esa cercanía que tiene con Dios o ese nivel de acercamiento es pobre. Porque quien dice yo me encomiendo a Dios todos los días, está dando a entender que hace un rito de, a lo mejor lee una oración, se hace ¿cómo se dice? Un pase de la cruz por sus lomos, se persigna y sale pensando que con ese rito, con ese movimiento superficial, ya está cerca de Dios y Dios está como a lo mejor obligado a seguirle el rastro y a cubrirlo. Después tenemos otras personas que dicen, yo intento todos los días orar y hago el ejercicio y me voy a determinado horario, pero no paso de 15 minutos, me agarra el sueño, me distraigo. Y bueno, ahí hay mucha gente que tiene este inconveniente, porque tenemos una batalla para llegar hasta el trono de Dios, una guerra espiritual. Las fuerzas de la oscuridad que están suspendidas en los aires y que hay mucho de ello dentro de nosotros, que es como si nos amarraran a este mundo, separándonos del trono de Dios. Y después está aquel que dice, yo me voy a prender del Señor y no lo voy a soltar en todo el día. Un hombre llamado Jacob, en el libro de Génesis, tuvo una lucha, dice, con una figura de Dios, porque Dios se hizo ángel y vino a visitarlo. Y cuando él lo identificó, reconoció que era una expresión de la deidad, lo tomó por la fuerza y le dijo, yo a vos no te dejo. Y estuvo toda la noche luchando con esa teofonía o ese Dios hecho ángel. Y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el Señor le decía, déjame porque ya es tarde. No, no te voy a dejar, le decía él. Después lean el capítulo de Génesis donde está este relato, porque en realidad ahí nos está enseñando Dios cómo quiere que nosotros nos comportemos con Él. Ni diciéndole yo me encomiendo a Dios, ni con oraciones que cuando empieza uno a parpadear afloja, sino como Jacob, no te dejaré, Señor. Este día yo me aferro a ti y no te dejaré, porque sé que de ti, que eres la fuente de mi vida, viene todo lo que yo necesito. Mi alma te necesita. Esa era, digámosle, el sentimiento que había en este hombre. Después que su vida había tenido muchísimas experiencias amargas, había sido, explotado, un hombre que tuvo riesgo muchas veces su vida. Si uno lo lee, dice, ya casi como que sabía todo lo que la vida podía ofrecer. Tenía bendición y tenía también tragos amargos. Cuando descubrió a Dios en ese lugar, en un camino, mientras acampaba por ahí en un lugar desierto, dijo, yo no lo dejo. Y nosotros, mis hermanos, cuando hemos transitado la vida y hemos visto que la vida no ofrece tantas cosas como uno se imagina, porque cuando uno adquiere algo que mucho quería, dice, y al final conseguí el bien que esperaba,
el trabajo que quería, o el ascenso, o la casa, o lo que sea, y yo sigo teniendo una necesidad de algo más. Bueno, Jacob sabía que esa era la fuente para saciar toda esa incertidumbre o esa oscuridad que la vida no le había podido entregar. Era Dios lo que él necesitaba, y usted también. Entonces no alcanza con una oración superficial, ni con una oración en la que uno es vencido cuando tiene sueño, sino que este mover de Jacob y tantos hombres de Dios nos enseñan a nosotros que hay una necesidad en nuestra alma que va a ser llenada una vez que uno ingrese a ese lugar santísimo, al que no es tan sencillo acceder. Uno dice, todo el mundo puede entrar al lugar santísimo y a la intimidad con Dios, porque Jesús en la cruz del Calvario rompió el velo para que todo el mundo entre, no solo el sumo sacerdote, como decía la ley. Claro que todos pueden entrar, pero está el que está apurado por otra cosa, está el que dice, no me banco la batalla de la oración, y está el que dice, yo no te dejaré, Señor, hasta que no me pueda aferrar a ti y pueda sentir tu perfume, y no me importa lo que tenga que luchar, y si me quitas la movilidad de las piernas, porque eso es lo que perdió Jacob en la lucha, no me importa lo que pierda, yo quiero conseguir tu favor. Lo que mi alma necesita es a Dios. Así que el lugar santísimo es para quienes en ese capricho de búsqueda llegan hasta el final del santuario. Lo que estuvimos enseñando es que el tabernáculo tenía 3 ambientes. El primero era para ir a buscar el perdón de Dios. Ahí estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios. Y mucha gente venía, entregaba el sacrificio y se iba a su casa. Le alcanzaba con el perdón. Porque con el perdón de Dios uno ya tiene muchas cosas a su favor en la tierra. Hay bendición detrás del perdón de Dios. Si no hay perdón, bueno, lo que quieras conseguir, lo conseguirás con el sudor de tu frente y con tristeza, dice la Biblia. Pero hay bendición de Dios que no trae tristeza cuando uno es perdonado por el Señor. Pero mucha gente que después del altar se iba a su casa, se quedaba sin entender qué había en los siguientes ambientes. Saliendo del altar, entraban los sacerdotes al lugar llamado Santísimo. Y ahí tenían un momento más cerca de Dios, con algunos símbolos allí. El candelabro estaba allí. Había un lugar donde se ofrecía incienso, que significa la oración. Había una mesa donde habían 12 panes que hablaban de la comunión. Y los sacerdotes con todos esos utensilios se acercaban más a Dios. Pero el último lugar a donde usted tiene que llegar, ¿quién va a llegar ahí? A ver, no sé si me están escuchando. Es el lugar en donde se encuentra la presencia plena de Dios. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto que simboliza a Dios. Así que quien llegaba a cruzar esa cortina final ya tenía un encuentro cara a cara con la gloria de Dios. En aquel tiempo era para una sola persona y una vez al año. Cuando Jesús fue a la cruz, nos abrió el camino para que todos podamos llegar allí. ¿Qué había en el cofre del lugar santísimo? En el arca del pacto, una vara que simboliza el poder de Dios. Cuando uno llega a Dios, que encuentra su poder. Había también un canasto con maná, que simboliza la provisión de Dios. Cuando uno llega a Dios, tiene provisión de Dios. Y había también allí 2 tablas de piedra que simbolizan la sabiduría, la voluntad y la palabra de Dios. Estaban los 10 mandamientos también allí. Todos esos símbolos representan para nosotros todo lo que hay en la persona de Dios cuando llegamos a intimar con Él. Teniendo posibilidades de llegar hasta el final porque Jesús nos abrió el camino, ¿por qué nos vamos a ir solo con el perdón? O solo con un toquecito de las demás cosas que encontramos en el lugar santo, que son favores de Dios a nuestra alma, pudiéndonos ir con su gloria, pudiendo llegar hasta el lugar santísimo y tomar la vara de su poder en nuestras manos.
Hermanos, ahí está el poder de la presencia de Dios, la sabiduría de las tablas y la voluntad de Dios y la provisión del Señor. Así que el Espíritu Santo a nosotros nos llama, nos seduce, nos enamora, no para que nos vamos solo con el perdón de Dios. Vamos al altar y le pedimos perdón y nos volvemos. Señor, perdona mis pecados, me arrodillo y por ahí me pego unos azotes, listo, ¿me perdonaste, Señor? Porque yo sé que soy malo, chao, me voy a mi vida. No, la invitación es a enamorarnos del Señor y a permanecer en su presencia. Así que eso hemos estado estudiando. Pero como algunos hermanos me estaban haciendo preguntas, ¿y qué significa, pastor, ese candelabro? Porque a lo mejor es uno de los muebles que más llama la atención, o de los utensilios más llamativos. El candelabro que tiene 7 brazos, bueno, estuve conversando con algunos hermanos. ¿Qué es lo que era la mesa con los panes? Todos son símbolos de Jesús y lo que Jesús nos provee cuando venimos a Dios. Pero si me pongo a ver detalle por detalle, vamos a llevar mucho tiempo. Yo quería meditar en solo una cosa necesaria, muy necesaria, para avanzar en el encuentro hacia Dios y hacia la intimidad con Dios. ¿Quién quiere tener a Dios como amigo íntimo? Bueno, me va a escuchar. Cuando el que expresaba adoración venía al tabernáculo a encontrarse con Dios, el tabernáculo del encuentro era una tienda con cortinas alrededor, en forma de rectángulo, parecido a este lugar. El que venía allí tenía que ofrecer primero un sacrificio para el perdón de sus pecados. Nosotros ya no lo necesitamos. Hubo un sacrificio que se hizo por nosotros. Y con una sola ofrenda, Dios quitó el pecado de la humanidad. Con una sola ofrenda. Así que ese símbolo que había allí hablaba de Jesús y su entrega en la cruz. Era como una especie de caja cuadrada, como una mesa alta con cuernos así, donde el sacerdote ponía una víctima allí, un cordero, y lo degollaban. Y como ellos se manchaban con la sangre del sacrificio, la persona que venía a adorar a Dios y a buscar su perdón se iba, pero el sacerdote tenía que entrar a rogar por esa persona y por el pueblo. Y para entrar no podía entrar lleno de sangre, ¿me entiende? Había otro mueble, de ese quiero hablarles. Un lavatorio había para sacarse la sangre de las manos y de los pies. Y el sacerdote tenía que lavarse en esa fuente de bronce que ellos llamaban el lavacro. El lavacro es un símbolo de limpieza. No se puede entrar a Dios sucio. El sacrificio es el perdón de los pecados, pero la Biblia dice que además de perdonarnos, el Señor quiere limpiarnos. Porque una cosa es el perdón que borra nuestros pecados. Y otra cosa es también la maldad o la consecuencia de ese pecado que nosotros hemos cometido. El pecado y la maldad están unidos. Dice la Biblia que Dios puede perdonar nuestros pecados y librarnos de la maldad. Un ejemplo les pongo. Traemos un tronco humeante acá adentro. Un tronco que está por convertirse en carbón, ya no tiene llama, pero le sale mucho humo. Meto el tronco acá adentro, ¿y qué pasa con nosotros? Nos llenamos de olor a humo, como cuando hacen asado ustedes. Yo no. Y después que se llena de humo, a uno le cuesta respirar, le lloran los ojos. Dice, saca ese tronco, sonso, ¿no ves que está cerrado acá? Y alguien saca el tronco hacia afuera. Pero el humo queda. ¿Está bien? Y el olor, la ropa. Y los ojos con lágrimas. El Señor dice que Él perdona nuestros pecados porque saca ese tronco de nuestra vida, el que producía todo ese malestar. Pero también nos quita el malestar, la mala conciencia, los malos recuerdos, cuántas cosas que han quedado en nosotros por causa del pecado. Así que nos saca el tronco y sopla para que se vaya todo el humo. Todo eso hace el Señor por nosotros.
Pero entonces les estoy hablando de que el perdón era en el altar y en el lavatorio era el quitarnos de las consecuencias de nuestra maldad, para lavar nuestra conciencia. Y nosotros, si no nos lavamos, no vamos a poder avanzar. ¿Cómo hacemos para lavarnos? El Señor nos perdonó, pero yo tengo que lavarme de todas las consecuencias de mis pecados. Cuando nosotros tenemos encuentro acá, vamos a buscar esa limpieza, porque aunque el Señor nos perdonó, hay en nuestra alma todavía mucho dolor, heridas del alma y malos recuerdos. La consecuencia de la rebelión queda asentada en nosotros y Dios quiere limpiarnos, así que tenemos que hacer un gesto de obediencia y presentarnos delante de ese lavacro. El lavacro simboliza la confesión. ¿Están conmigo? ¿Por qué simboliza la confesión? Y está claro porque estaba hecho de espejos. A ese lavatorio lo hicieron con espejos de bronce. No habían espejos de vidrio, los espejos eran de bronce. Con los espejos de bronce de las mujeres, dice, hicieron ese lavatorio por orden de Dios. ¿Y para qué sirve un espejo? Para verse. Usted sabe que yo nunca me había mirado con los lentes en el espejo. No, como me peino así nomás, reíste otro poco. Está de reír de mí aquí. Pobre Franco. Yo me voy al espejo y me peino sin lente. Bueno, el otro día no sé por qué estaba con los lentes y me miré en el espejo y qué manera de tener puntos negros. No los veía antes. Y ahí se me veían los pelitos que salen de la nariz y todo se ve con los lentes. Sin los lentes ni te enterás. Pero un espejo sirve para mostrarte cómo sos. ¿Sí? Alguien te puede decir, che, peinate, y uno no sabe para qué lado está el jopo desprolijo. Entonces, cuando uno va al lavacro, encuentra una imagen de sí mismo. ¿Está bien? Y debe lavarse, reconociendo que está sucio. La confesión es elemental, es un requisito que Dios espera de sus hijos para poder entrar en amistad con Él. Es un paso gigante hacia Dios. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos tiene favor de Dios. Tiene a Dios de su lado. Es un solo gesto de confesión sincera, da un paso largo hacia la presencia de Dios. Y de eso quiero hablarle, porque tenemos problemas para confesar nuestros pecados. Queremos estar con el Señor, tomar el poder de la vara, conseguir la provisión del cielo y todo lo que hay en el lugar santísimo, pero a veces estamos ahí en la puertita nada más porque nos está faltando este paso fundamental que se llama confesión. ¿Y por qué nos falta eso? Porque naturalmente desconocemos nuestros errores. No reconocemos de forma espontánea. Uno tiende a esconder lo que está sucio. ¿Cómo hago para sacarme los puntos negros que he visto muchos acá? Y bueno, lo más rápido, las hermanas se ponen maquillaje, ¿sí? Y les desaparece todas las manchitas, todo lo que tengan ahí. El varón se deje la barba, qué sé yo. Un barbijo. Me pongo el barbijo y chao, nadie se entera de lo que hay abajo. Si tengo los dientes amarillos, no te lavo los dientes, cochino. ¿Cómo sabes si tengo el barbijo? Bueno, porque además de lo que uno ve, lo que uno huele. Pero a veces queremos disimular. ¿Y qué dice Juan capítulo 1? Carta del apóstol Juan, la primera de Juan, capítulo 1. Quiero leer este versículo y es fundamental que usted lo entienda. Llévelo en su memoria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El título de este párrafo de la Biblia en mi Biblia es Dios es luz. ¿Sabía que Dios es luz? Cuando hay luz plena, como la luz del mediodía, es difícil esconder algo grande, ¿no?
Nuestros pecados delante de Dios son revelados de forma espontánea. Ese símbolo del que le hablaba, llamado candelabro, es un símbolo de luz perfecta. No hay ninguna sombra. Mire, nosotros tenemos por arriba luz y por abajo sombra. Uno no puede encontrar abajo de la cama la luz, ni abajo de la mesa. Pero el candelabro representa luz completa. No hay ninguna sombra ni chance de que algo quede bajo una alfombra. Está todo iluminado y expuesto delante de la luz de Dios. Dios es luz, dice el título, y el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, diga conmigo, si confesamos, un poquito más fuerte, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, es un paso gigante hacia Dios, la confesión de pecados, reconociendo que nada se puede esconder. Nuestra tendencia es a esconder naturalmente y a justificarnos. Che, ¿no tenés un problemita vos con aquel? No, él tiene el problema conmigo. Decime lo que el otro día me contaste, he descubierto que me has mentido. No, es que lo que yo te quise decir, rapidito. Cuando sorprendemos a los niños haciendo algo, ¿no? Qué sé yo, tan chiquitos, ya te saben mentir, te saben engañar. Y nosotros tenemos de forma natural como una herencia. Todos nosotros lo hemos heredado. ¿Esto de qué? Justificarnos. Yo quiero hablarles de un personaje de la Biblia, un hombre que podía ser el mejor amigo de Dios y que tendría todo el favor del Señor como Dios se lo había prometido, pero que no pudo lidiar con esto de justificarse y estar siempre él en una posición de pureza, de justicia y de verdad, a pesar de que la conciencia le decía todo lo contrario, y aún los profetas le señalaban y le hacían ver, pero ni así los reconocía. Les voy a hablar un poquito del rey Saúl. Pero hermanos, dice este pasaje que si nosotros decimos que no hemos pecado, escuche, hacemos a Dios mentiroso. Indirectamente estamos diciendo, no diga que yo soy malo, porque en nuestra conciencia hay algo que está inquietando, haciéndonos saber que no estamos del todo bien, que dijimos o que hicimos o que pensamos algo que no correspondía. Entonces, cuando el Señor lo ilumina a través de su Espíritu o por su palabra, automáticamente hay un justificarnos que hace a Dios mentiroso. No es así. ¿No era una mentirita? ¿No fue envidia eso? Óyeme, a mí me resultó como que el gesto tuyo tenía que ver con celos. ¿Por qué voy a tener celos yo? Si yo tengo todo en orden. Esa justificación está diciendo, Dios miente cuando habla de mí. ¿Entiende lo que dice el pasaje? Bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si los confesamos, Dios nos perdona. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y mire lo que dice. Y su palabra no está en nosotros. Su palabra hizo un paso superficial por nuestra mente, desde un oído y pasó por el otro oído y salió. Ya no está en nosotros. Escucharon a Jesús decir, el que tiene oído para oír, oiga. Y así también en Apocalipsis escuchamos, dice el Espíritu Santo, el que tiene oído para oír, oiga. Quiere decir que si hay alguien que en serio quiere llegar hasta la presencia de Dios, a pagar el precio que sea,
que Dios reclame, ese va para la oreja a escuchar las instrucciones. Al escuchar las instrucciones, lo primero que va a oír es: lávate. Lávate de tus malos pensamientos. Lávate de tu ira. No, yo no tengo ira. ¿Sabe lo que yo tengo? Es que estos me hacen rabiar. La culpa es de ellos. Estos mocosos que no hacen lo que yo digo me hacen gritar. Necesitas confesar que sos una persona iracunda. ¿Y cuántas cosas que nosotros justificamos diciendo a Dios que Él miente cuando habla de nosotros? Busquen por favor conmigo Salmos capítulo 32. Yo sé que usted ha venido aquí no porque quiere que lo reten. Ha venido aquí porque quiere más de Dios. Y sabe que para obtener más de Dios tenemos que descubrir esto. El mal está en nosotros. Hay un mal en nosotros que se llama la autojustificación. En todititas las personas está el zafar. Yo no soy, es Él. ¿Se acuerda cómo le dijo Adán a Dios? No, yo no tengo la culpa, esta mujer que vos me diste. Y la mujer me la diste vos, así que no sé quién tiene la culpa, o ella o vos, Señor. Porque yo me comí la fruta, no te hice caso. Pero ¿de quién es la culpa? La mujer que me diste por compañera. Vos me la diste. ¿Qué estaba haciendo este hombre para zafar? Culpando a Dios. ¿Sí? Y desde ahí tenemos esa herencia. Pero mire qué dice el Salmo 32. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 8. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sin confesión no hay perdón. Tu pecado sigue expuesto, te sigue molestando, condicionando y separándote de Dios. El pecado te arrastra hacia afuera, no te permite llegar a ese lugar santísimo de intimidad con Dios. Así que si el pecado no está, bienaventurado. Pero ¿cómo sacamos el pecado? Tan simple es como la confesión. El solo hecho de mirarnos en el lavatorio de la palabra de Dios, de la verdad de su luz, y decir: es cierto lo que Dios dice de mí, lo que el Espíritu Santo me está señalando, es verdad, Señor, soy un desgraciado, perdóname. Bienaventurado entonces, porque tu transgresión ha sido perdonada y cubierto tu pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque la autojustificación es un engaño. Y dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Uno se hace trampa, porque naturalmente hay esa torpeza interna de justificarnos para salir en limpio, no mostrar la hilacha y perjudicarnos, boicotear nuestra bendición. Si en cambio descubrimos a ese tramposo que vive dentro de nosotros, ese Adán que nos lleva a autojustificarnos, mire que dice: bienaventurado, en él no hay engaño, y entonces su transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Mire las consecuencias de no confesar. Mientras callé, consecuencias de no confesar, anote: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor sequedades de verano. Su vida estaba bien complicada y él entendió que tenía que ver con deudas que tenía con Dios. Algo no lo había expuesto a la luz. Había algo escondido en este hombre y él estaba calladito. Como cuando uno hace una macana y se queda calladito, ¿ves?
Se ha roto otro vidrio, me dijeron, ¿no? Sí, los niños tiran piedra, se ha roto otro vidrio. Y yo me quedé pensando y fui a mirar, ¿no? Digo, ¿será una piedra? No, esto no ha sido una piedra. Y hay alguien que ha abierto la ventana y había viento los otros días, ¿ves? Entonces el viento la ha golpeado porque no tiene un hueco de una piedra. Son ideas mías, ¿no? Pero me ayuda la figura. Che, ¿y quién pudo haber abierto la ventana que se ha quedado calladito y no ha dicho nada? Y hay un montón. El que tuvo calor fue y abrió la ventana y tiene un tope ahí, ¿ves? Pero cuando ha habido viento, se nos ha venido la ventana y se ha roto. No me he enterado todavía que alguien diga, hay que arreglar un vidrio, pastor, porque se me rompió la ventana, porque usted sabe que no me di cuenta que vino el viento. No me dijo nadie eso. Pero quedó como que alguien tiró una piedra. Es una cosa tan sonsa, ¿no? ¿Y cuántas veces nos quedamos callados por no confesar? ¿Se rompe algo? Miren, la que hice yo una vez. Peor, mucho peor. Trabajaba en una casa de repuesto y me habían puesto a llevar los parabrisas de los Fiat 128. Estaban en un alto así, de un lugar a otro. Y en un momento de arriba, y el parabrisas quedó dentro de la bolsita, un manojo de vidrios así chiquitito. Se hizo polvo. Y entonces el encargado me dice, mira, no sé si con el sueldo de un mes lo vas a poder pagar. Más de un mes vas a tener que pagar ese parabrisas. Eran carísimos en ese tiempo. ¿Y qué hacemos, don Pavón? Se llamaba el encargado. Don Pavón, ¿qué hago? Y mira, ahora sacalo haciéndote el sonso, meterlo en una cajita y lo llevas a la basura. Y yo hice eso hasta el día de hoy. Hoy lo estoy confesando. No sé si a alguien te lo conté alguna vez. Ah, mi señora ya sabía. ¿Y sabes qué alivio que estoy sintiendo lo que les cuento? Le comí al hombre, qué sé yo, como 50,000 pesos. Al dueño de la Fiat Alem, se llamaba la casa donde yo trabajaba, por la avenida Rawson. Y nunca le dije al nene García, el dueño, que yo le había roto el vidrio. Como no me ha dicho el que había roto ese, tampoco nunca me dijo nada. Bueno, está perdonado. Porque peor es el pastor que el hermano que rompió eso. Pero hay un gran alivio y una gran diferencia cuando uno hace este gesto, saca el engaño hacia afuera, deja de hacer trampa. Bienaventurado, porque cuando uno se guarda, se envejece. Dice, se convirtieron mis huesos en sequedal de verano, mi interior estaba falto de vida. Hay gente que carga con culpas grandes y que a lo mejor están azotándole la conciencia constantemente. Y se van envejeciendo y se van enfermando y dentro suyo su alma está perdiendo todas las posibilidades de la fuente de la vida que hay en Dios. Porque no vas a beber de Dios mientras no confieses tu pecado. Te vas a quedar seco allá afuera antes del lavacro y a lo mejor volviendo como si nada a tu casa. Cuando uno viene a encontrarse con Dios, lo primero que tiene que hacer es doblar sus rodillas y, como dice este texto, confesar sus pecados, porque Dios es bueno, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda nuestra maldad. Solamente que tenemos que identificar que hay un sonso adentro de nosotros que nos autojustifica, que no quiere pagar el precio, el costo. Perderá prestigio, perderá su nombre si dice la que se mandó. Dios lo sabe todo. Y bueno, esconderlo también puede ser una cuestión que tiene que ver con algo que uno no quiere dejar, ¿eh? No, ¿qué voy a confesar? Y lo justifico porque no lo quiero dejar. No me hace nada. Che, ¿todavía ves esas películas? Es que a mí me gustan esas películas y no me hacen nada. Esa música no me hace nada. Más de un vaso, no me digas que no te hace nada. No, a mí no me hace nada. En vez de hígado tengo un zapato. Se las aguanta mi hígado.
No me hace nada el alcohol, no me hace nada esto, no me hace nada lo otro. Y por ahí uno quiere conservar algo pensando que no lo está dañando. Y por eso es que lo justifica y no lo confiesa como una ofensa a Dios. Si hay algo destructivo, si hay algo que la palabra de Dios prohíbe, si hay algo que la conciencia te está diciendo, por ahí hay algo que uno dice, no es para tanto, pero no sé por qué. Todos los días me viene a la cabeza. No sé, tengo un problema con alguien y no me deja tranquilo, pero no es cosa mía si yo tengo todo en orden. Queremos conservar cosas, vicios, maneras de vivir y lo justificamos. Entonces, hermanos, nos vamos a perder la vida que hay en el Señor. Y este texto dice, nos vamos a ir secando. Hay más, no solamente que nos vamos secando, dice este texto, ¿no? Sequedad de verano, dice tu vida. Se volvió mi verdor sequedad de verano. O sea que hace mucho calor y no hay agua. ¿Cómo quedan las cosas? Así queda tu alma y tus huesos mientras hay engaño y no hay confesión. Pero mire qué extraordinario el versículo 5. Mi pecado te declaré. Basta de callar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije adentro mío, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué viene inmediatamente? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedes ser hallado. Falleció Florencia, la nena por la que orábamos, 24 años. Nosotros estuvimos visitándola y orábamos con ella y teníamos la confianza. Y teníamos, en serio, esa búsqueda de la vara de Aarón. Queríamos que Dios extendiera su mano para sanarla. Y entre todo me dice el papá en un momento, Sergio, ¿y si Dios ya dijo que hasta acá nomás y quiere llevársela? Y le dije, nosotros no vamos a considerar que Dios quiera llevársela, vamos a pedirle un milagro como Él nos ha dicho. Pero en esa pregunta del papá dije, tiene que tener todo en orden. Así se quede o se vaya, ella debiera tener todo en orden. Subimos en un momento con sus papás y hubo un momento mágico y maravilloso de perdón, de reconocimiento, de conciliación. Pusieron las cosas en orden el papá con la hija. La hija le dijo, perdóname, papá. Y el papá le dijo, vos me tenés que perdonar a mí. Y en ese momento de entrega de palabras, ¿no? Dice la Nancy, ¿sentiste el Espíritu de Dios? Y digo yo, que yo no tengo la misma sensibilidad. Vos no sabés cómo llenó este lugar Dios. Y yo lo creo aunque no lo haya sentido, porque su palabra dice esto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Por eso lo que necesitas es decir, confesaré mis transgresiones a Jehová, y entonces Él perdona nuestra maldad. Se hace presente Dios en nuestra vida con un solo trámite, confesar nuestros pecados. ¿Vale la pena esconder las cosas? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. En un momento oportuno hicimos esa oración. Y le dije a los papás, la vida de Florencia fue un éxito. Se fue en orden con Dios. Su vida ha sido un éxito. Uno dice, un joven tendría que alcanzar a conquistar esto, hacer su familia, conseguir una profesión y cuántas cosas uno cree. Y dice la palabra de Dios, ¿y de qué sirve si pierdes tu alma? Pero cuando uno consigue la paz con Dios, su vida es un éxito. Así que este es el tiempo favorable para usted. No se guarde más nada, ¿sabe? Ahora corra a los brazos del Señor, porque hoy es tiempo. Por esto en el tiempo en que puedas ser hallado, orará a ti todo santo. Ciertamente, escuche, la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él.
La inundación de muchas aguas representa algo que te supera, algo que te podría venir repentinamente y no tenés cómo hacer pie. ¿Usted sabe lo que es un tsunami? ¿Vieron alguna vez el tsunami? Si repentinamente aparece la inundación de muchas aguas o se desbordó un gran río, las aguas son cubiertas, las casas son cubiertas por las aguas y no tenés forma de sobrevivir. Pero cuando uno está en paz con Dios, esta promesa es: no llegará hasta ti, porque es posible que Dios guarde tu vida en el hueco de su mano cuando estás en paz con Él. Y aun cuando las cosas malas nos alcanzan, tenemos paz con Dios y no hay angustia. Cualquiera sea la prueba, la adversidad que venga, tu alma está a resguardo, bienaventurado, dichoso. No sos como alguien que se va a estar quejando en un gemir de día y de noche, porque tenés tu vida en paz con Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás ¿de qué cosa? De la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No quiere todo eso usted? Pero se da cuenta que el Salmo nos está indicando de qué forma conseguir ser libre de la angustia, que el Señor guíe nuestros pasos y que sus ojos estén sobre nosotros con el solo hecho de confesar nuestros pecados. No se justifique más. Váyase al Señor. Dígale: Señor, vengo aquí a confesarte, porque tu palabra me ha dicho, y tú no eres mentiroso, que yo tengo problemas con la ira, con los celos, con la envidia, con el alcohol o con lo que sea que usted ve que ha estado guardando y justificando. Termino con un texto que le voy a mostrar en el libro de Samuel, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 31. Les hablé de un rey que repavo el tipo, sonso, porque ¿qué es lo que le puede faltar a un rey? El rey de la nación que Dios ama, ¿qué es lo que le puede faltar? La nación que a Dios le agrada, su pueblo, tiene un rey. Y ese rey, ¿de qué tiene necesidad? Además de tener toda la honra y todo el favor, sin embargo tenía dentro suyo algunas miserias que no son lógicas de un rey. Era un hombre envidioso y también se autojustificaba de su envidia. En un momento surgió una figura que para él era una amenaza, siendo el rey y teniendo a un hombre como David al lado suyo. ¿No le hubiese venido bien hacer firme su reino y decir: estoy reconfiado, mira, tengo a David aquí al lado mío, este mata gigantes y la gente lo ama, él hace a mi reino estable, me ayuda mucho tener gente como David? No, se llenó de envidia contra David y lo quería matar. Cuando tenía absolutamente todo el favor de Dios, permitió que ese sentimiento venenoso dentro suyo creciera a tal punto que se puso ciego de ira. Porque un pecado, hermano, que no confiesa, no solo empieza a echar mal olor con el tiempo, sino que engancha a otro, y un pecado se enlaza con otro. Cuando quieres acordar, tienes un paquete dentro tuyo. La envidia puede traer calumnia o murmuración. La envidia puede traer que vos desees el mal de alguien y se juntan varios pecados dentro tuyo. Cuando quieres acordar, te conviertes en un viejo amargado que está gimiendo todo el tiempo por lo que otra persona es y no eres tú. Eso dice el Salmo 32, si lo quiere ver así. En el último capítulo del libro de Samuel se relata cómo murió
el rey Saúl. Y antes de volver al Salmo 32, que voy a leer 2 versículos nada más, voy a leer rapidito el fin de la vida de un hombre que pudo haberlo tenido todo, se dejó dominar por la envidia. Y una vez que la envidia imperó, gobernó su corazón, se enseñoreó de él la envidia. Este hombre terminó solo y avergonzado, pero además estaba totalmente aturdido y atormentado por demonios. Había recurrido hasta las brujas para hacerle mal a David. ¿Han escuchado gente que va a las brujas para hacerle mal a alguien? Pobrecito, fíjese cómo muere, porque seguro que muere como este. Ojalá se arrepienta a tiempo, primero de la envidia, después de consultar a las brujas y todo lo demás. Dice, los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron. Claro, Dios ya no estaba con ellos. El rey perdió el favor. Los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Ahí se acabó el ejército, ¿no? Pero siguiendo los filisteos al rey Saúl y a sus hijos, mataron a sus hijos. A Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Y tuvo gran temor de ellos. Si no está Dios con vos, este hombre ya sabía. Por eso su temor. Estaba solo contra los filisteos. Aún sus hijos ya habían muerto. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. O sea, me hagan burla, porque era juguete el rey cuando lo tomaban el ejército enemigo. Le hacían de todo, le sacaban los ojos, le hacían ver muchas porquerías antes de matarlo, muchas cosas feas que atormentarían su memoria. Entonces le pidió al escudero que lo mate, pero el escudero no quería matarlo, porque tenía también gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. El temor, el pánico, ese verdugo de suicidio que venía a atormentarlo. Después, las consecuencias en el resto del pueblo. Perdieron todo. Hubiesen tenido el favor de Dios y la inundación de muchas aguas no les hubiese alcanzado. Era promesa del Señor. ¿Cómo dice la promesa? Bienaventurado, dichoso. El Señor va a estar de su lado y no tendrá angustia. Acá hay el fin de un hombre muy angustiado. El problema de no haber confesado su envidia a David y haberle dicho a Dios, ayúdame, Señor. ¿Ves que tiendo a autojustificarme? También tengo ese problema. Yo me autojustifico, soy un envidioso. Sé propicio a mí. Justifícame tú, Señor. ¿De qué sirve que yo me justifique? ¿No sigue el pecado en nosotros cuando nos autojustificamos? ¿Para qué engañarnos? Si es tan simple, ¿no? Humillarse al Señor. Escuche, bienaventurado aquel a quien el Señor perdona sus pecados. Confiésele a Dios. No es necesario que venga el pastor, no. Pero vaya a Dios con corazón sincero, confiese sus pecados y apártese del pecado. Todas estas promesas. Y termino leyendo el fin del Salmo 32. Es largo, ¿ah? Voy
Voy a leer nada más que el versículo 5 y 6 para terminar. Dice así. Perdón, 6. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el versículo 9, ¿qué es lo que dice? No seas como el caballo, no seas como la mula, sin entendimiento, porque ese hay que llevarlo con la fuerza, sujetarlo con cabestro y con freno. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, a ese le rodea misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Nos ponemos de pie? ¿Tiene pecado que confesarle al Señor? Hoy es el día. ¿Quiere que lo hagamos? Vamos a confesarle al Señor nuestros pecados para apartarnos. Porque si lo hace con un corazón tramposo, sin la sinceridad que se requiere, digamos que perdemos la oportunidad. Hoy es el día para hacerlo con violencia, con valentía. Confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él. No se dé lugar a la duda. Usted quiere hacerlo. ¿Y qué pasa si mañana me pica otra vez y yo quiero volver a mandármelas? Hoy confiese el pecado y crea que el Señor lo va a guiar. Él va a poner sobre usted sus ojos. Y el Señor le va a fortalecer para no volver a caer. Así que confesamos para apartarnos. Señor, hoy venimos delante tuyo reconociendo que hay en nosotros una fuerza que nos aparta de ti, que nos impulsa al engaño y a esconder. Señor, no queremos encubrirte nuestro pasado, nuestros pensamientos, nuestros hábitos. Así que en el nombre de Jesús queremos venir delante tuyo para lavarnos de ellos. Lavar nuestra vida y purificarnos de estos pecados que ahora confesamos. Perdónanos, Señor. Envidias, celos, ira, contienda, disensiones, avaricia. Padre, hay en nosotros codicia, malos pensamientos hacia nuestro prójimo, mentira y cuántas cosas que no podemos recordar. Perdónanos, queremos ser dignos de llegar hasta la intimidad del lugar santísimo contigo. Purifícanos, Señor. Purifica nuestra vida. Ven, Señor, a nuestro encuentro en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera saber si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Jesús. Adoptar toda esta palabra para su favor, tomarla y poder irse de aquí con esta convicción. Bienaventurado, mi pecado ha sido perdonado. Bienaventurado, entregué mi vida a Jesús y le confesé mis pecados. Si hay alguien que nunca lo ha hecho y esta tarde está por primera vez quizás, quiere entregarle su vida a Jesús, me levanta la mano donde está, que lo vamos a bendecir. Yo veo cara que todo el mundo está, ya lo conozco casi. ¿Hay alguien que le va a entregar su vida a Jesús? Porque estoy sin lente, ¿no? Bueno, vamos a adorar, vamos a despedirnos. Y se va a llevar este principio, ¿sabe? Apenas usted sienta que hay algo que lavar, se va al lavacro, el lavacro de la confesión. Y avanza con confianza. Después dice, en plena certidumbre de fe. Ya estoy limpio porque el Señor es fiel, me ha perdonado. Y avanza hacia el lugar santísimo. Amén. Está, ¿cómo es que se llama? Faustina, ¿es ella? ¿Usted el papá? Bienvenidos. Bueno, que Dios me los bendiga. ¿Se quieren quedar un ratito a conversar conmigo? Un ratito. Vamos a bendecir a Faustina.
Faustina estuvo con complicaciones de salud seria y el Señor la ha sanado. No, a mí me gustaría que cuenten ese testimonio, los papás. La semana que viene, cortito, sí se van a animar. Nos vamos a despedir cantando y vamos a charlar. Y también me gustaría hablar un minutito con la gente que haya de finanzas acá.